Pregunta otro compañero que ha tenido una inspección en el tema de la siembra directa, para ver si había hecho en realidad siembra directa, y que con motivo de ello le han retrasado el pago de la PAC. Y nos dice primero que si no puede ser un poco más rápido ese proceso, y segundo, que se encuentra ante el dilema de que no sabe cómo computa fiscalmente, si en el año Ya, actual o en el año anterior. hombre, en Castilla y León siempre, al menos siempre he intentado ser ágil, hemos intentado ser ágil en pagar. De hecho, el nivel de pagos que llevamos en el 23 es el más alto de España, y eso no quiere decir que no haya expedientes que, por una razón u otra, siempre se retrasan. Por un control que estaba pendiente, por una alegación SIPAC, por una cesión de derechos que no estaba hecha. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros este año, que era el primer año de aplicación, tenemos un nivel muy alto. Estamos ya, nos queda solamente por liquidar el saldo, el 10%, con carácter general. Y insisto que nosotros solemos ser bastante ágiles. Y normalmente en el anticipo, si tenemos los controles hechos o vemos que no hay incidencias, pues evidentemente intentamos incluir a todos los expedientes. Pero bueno, siempre hay alguno que se retrasa. Sobre el tema fiscal, nosotros anualmente a Hacienda, además lo voy a aclarar, le enviamos los datos de los pagos, ¿no? Y este año además nosotros hemos enviado a Hacienda los datos de los pagos de las ayudas sin incluir lo que corresponde a los ecoregímenes, porque están exentos por la ley. Sin embargo, este año Hacienda presenta dos informaciones. La información que saca de la base de datos nacional, que se llama BNS, donde sí están incluidos los ecoregímenes, todas las ayudas. Y la nuestra, donde tiene menos importe, que es el correcto, ¿vale? Esa información la enviamos con los pagos realizados en el año natural. Si un agricultor no ha cobrado porque se ha atrasado, pero le corresponde esa ayuda del año 23, él tendría que, podría imputarlo a la declaración de la renta 23, pero tendría que manifestarlo, ¿vale? Tendría que decirlo expresamente. Y eso es posible. Es posible. Vale. Él dice que es del 23 y no hay ningún problema. Ya ha habido casos. Y por otra parte, aunque insisto, a mí personalmente creo, bueno, siempre el que paga descansa, dice, y yo creo que es una buena política pagar pronto y pagar anticipos, porque si en diciembre has abonado una cantidad muy importante de las ayudas, te permite iniciar la siguiente campaña PAC tranquilo. No tienes esa presión, ¿no? Pero en cualquier caso, los pagos, la fecha límite de pagos es el 30 de junio. Eso es así. Nadie puede reclamar intereses o otro tipo antes del 30 de junio, porque esa es la fecha que marca el reglamento. Y Vale. si que a mí me gusta Has pagar dicho pronto. que tenemos claro y eso está, es decidido, de que el tema de los ecoregímenes, ese importe, ese está exento. Está exento y dentro de las medidas, las 43 medidas, creo recordar que en la ley que se aprobó eran 2 años, ¿no? Pero ahora en el conjunto de las 43 medidas que ha propuesto el Ministerio y que no todas las organizaciones han firmado, y tengo que decir que las comunidades autónomas la conocemos por la prensa. O sea, el Ministerio no nos ha enviado a las comunidades autónomas las 43 medidas. Incluso algunas nos imputan a las comunidades autónomas, pero no nos las ha enviado para decir si estamos de acuerdo o no. Pues en una de las medidas que tienen carácter fiscal dice que los ecoregímenes van a estar exentos de la declaración del IRPF. Y además lo cifra, bueno, la ayuda de ecoregímenes en España son 1.100 millones de euros al año en toda España. Y se va a mantener esa no imputación en la renta de los ecoregímenes. Se va a seguir manteniendo. Pero bueno, las personas que están haciendo la declaración de la renta estos días, porque cuando se abrió el periodo hubo muchas preguntas nos hicieron muchas preguntas que cuál era el dato correcto, el que figuraba de la base nacional o el nuestro. Evidentemente el correcto era el nuestro porque estaba descontado el ecorégimen, la ayuda de ecorégimen. Ah, vale. Aclarado, pues. Temas de secano y de regadío. Muchas veces nos damos cuenta que esta nueva PAC lo que nos ha hecho a muchas explotaciones es partir parcelas.
¿Qué sentido tiene que en vez de una PAC hagamos dos? Una en el Bueno, secano y otra en el regadío. bueno, ¿Podemos eso, mantener la ilusión que eso se cambiará o...? bueno, eso también es una cuestión que yo estoy incidiendo de cara a un futuro. Que creo que las ayudas deben ser más por explotación global y no tanto, y los requisitos, no solo las ayudas, y no tanto requisitos algunas veces a nivel de parcela u otros requisitos a nivel de sistema, sobre todo los ecoregímenes, porque por ahí vendrá la pregunta, ¿no? Los ecoregímenes tienen importes distintos en secano que en regadío y evidentemente distintos, y si tienes más de 10 hectáreas en uno o en otro, en los dos tienes que cumplir pues el 10% de mejorantes y las leguminosas, ¿vale? Y eso, al obligarte en los dos a hacerlo, pues lógicamente mucha gente ha dividido para no tener, y en uno, en el regadío se acoge una cosa y en el secano a otra, y otros motivos. Yo creo que de cara a un futuro habría que hablar más de explotación y habría que hablar de menos pagos, esta división de pagos que hay, ayuda básica, pago restributivo, ecoregímenes y además ecoregímenes distintos, secano, regadío, ayudas asociadas. Yo creo que en un futuro hay que hablar siempre más de explotación y ir a un pago único por la explotación, en función de las características que tenga, ¿no? Se suma, se le exige y un único pago sería más correcto. Pero por el momento es así, y donde se produce más efecto secano regadíos en los ecoregímenes y sobre todo en el de rotaciones, ¿no? En el de rotaciones. O incluso en el de siembra directa también, porque tengo que hacer el 40% en cada modelo, en cada pastos húmedos, pastos secos, el regadío. Al final es un sudoku. Y fijaros, esto no sé cómo va a acabar, pero el año pasado, por ejemplo, cuando eran menos de 10 hectáreas, esto ha sido una modificación de este año, una modificación que está ahora en vigor, pero que igual se corrige. Cuando en una de las zonas, en regadío, tenías menos de 10 hectáreas, no tendrías por qué hacer las mejorantes, bastaba con hacer dos cultivos. Pero este año la interpretación que se ha hecho, lo que nos trasladan es porque ha sido la comisión, es que esas 10 hectáreas es suma de todo de la explotación, ¿vale? Y o sea, el año pasado podía tener 7 y 7 y no estar obligado a dejar leguminosas ni en secano ni en regadío, pero sin embargo este año 2024, tal como está ahora la interpretación, si tengo 7 en secano y 7 en regadío, tengo 14 y tengo que respetar el 10% de mejorantes. Es verdad que el FEG ha interpretado que se puede compensar, dejar todo el secano, todo el regadío, pero es un auténtico sudoku. Y además ya anticipo que creo que el FEGA está pensando en dar marcha atrás y volver a la aplicación del año pasado. O sea que si son menos de 10 en una zona, no tener que hacerlo. Pero al final todo esto son matemáticas que no van a ninguna parte. Y además el campo cada año es diferente. Igual aunque lo quiera hacer, este año me ha llovido y resulta que no puedo sembrar o no he podido sembrar esas leguminosas en el regadío porque ha llovido y era imposible, ¿no? Y no tengo más opciones que sembrar un girasol o un maíz. Con lo cual las situaciones son muchísimas en el campo. Hay zonas donde ha habido verdaderos problemas para sembrar, en Segovia, por ejemplo, ha habido muchos problemas para sembrar, incluso en secano. Y por lo tanto yo soy partidario, así se lo trasladé también ayer mismo a la presidenta del FEGA, que yo sería partidario de hacer siempre obligaciones a nivel de explotación, siempre con el mismo sentido. No alguna vez rotar a nivel de parcela, otras 10% en secano, 10% en regadío. Yo personalmente creo que es mucho más correcto todo llevarlo a nivel de explotación y luego ya que el agricultor decida dónde ubicarlo. Y lo normal es que era un poco como estaba antes. Correcto, como estuvo la PAC en un principio, que permitía compensaciones del barbecho, permitía hacer el 5% en secano o en regadío. Es mucho más correcto. El agricultor ya se ajusta, sabe cómo son sus parcelas. De la otra forma es casi imposible. Además, joder, muchas veces tener que dividir parcelas para cumplir y cuando tienes un pivo o un sistema de riego y tienes que dividir un trocito. El año pasado cuando inauguramos la base de Villalón, joder, la gente decía, pero ¿cómo voy a dividir esta, que son parcelas bastante grandes en esa contratación, pero ¿cómo voy a dividir mis 10 hectáreas para dejar, pues eso, una hectárea de leguminosas? Y yo tampoco lo entiendo, ¿no? Es un disparate. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Cuando
es lo de siempre, es tarifa plana para todos. Cuando tú analizas una zona, y hay muchas zonas donde no hay un problema de que no haya suficientes superficies luminosas. Hay muchas zonas de Castilla y León donde igual se destina más del 25% de luminosas, porque se adaptan bien. Zonas de tierra de campos, o no han sido tradicionales. Pero hay otras zonas que es imposible. Que tú, no hace mucho estuve en Salamanca y un director de un medio de comunicación me dijo, pero ¿se siembran guisantes en Salamanca? O sea, me preguntó eso. Digo, pues sí, se están sembrando guisantes en Salamanca. Porque una de sus periodistas me había preguntado que qué pasaba, que no llega una floración. O que, y le dije, joder, pues que hago una foto, qué tal. Pero, hombre, todavía es pronto. O sea, cuando llegas más por ahí al territorio, la gente a veces se sorprende, ¿no? De esas cuestiones que pone el boletín. Disparates, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos Todo que ver. relativo